¿Qué te pasa en el cuero cabelludo? Ok, sí. Ahí tienes que ver como... ¿te gusta tu pelo? ¿Es tuyo el síntoma? ¿Te gusta tu pelo? ¿O a veces no te gusta? Pues es una separación. Quizá por lo mismo exceso de grasa se te cae. Pero ¿desde cuándo se te cae? Pues a todos se nos cae el pelo, ¿eh? El problema es que sea en exceso. Desde esa edad. ¿Y te separaste de alguien ahí? Por ejemplo, de tu papá. ¿No? ¿No hay una separación? ¿Qué edad tenías ahí? Dime más o menos la edad. ¿Tu papá vive? ¿Tu papá murió cuando tú tenías 27? 27, ajá. 27. ¿Y qué edad tenías cuando viste que se te empezó a caer el pelo en exceso? 11 años. ¿11? 10, 11 años más o menos. Ok, y a los 27 muere tu papá y ahí no notas que se te cae más el pelo? Me empezaron a salir más canas. Más canas. Sí. Pues eso más bien es por la edad, ¿no? Sí, lo No, o sea, fue pero muy marcado, pues, o sea, sí, pero cuando muere tu papá no se te cae más el pelo. No, nomás cuando entro en episodios de estrés o algo así. Sí, mira, cuando hay un miedo a una pérdida o una pérdida, ¿tienes alguien que haya perdido joven a su papá? Pues joven así de niño no, o sea, ya estaban grandes mis papás. No, a lo mejor la abuela probablemente se quedó sin su padre o que se haya ido. Piensa, debe de haber Mi ahí. mamá, pues, abandono de mi papá, pero, o sea, por irse con otras mujeres, pues. Sí, se fue, pero ya no volvió. Sí, volvió, o sea, ¿Qué edad tenías cuando se va? no, mi papá no se fue, el papá de mi Su mamá. papá. Ah, ok, ¿a qué hora fue su primer abandono que ella sintió? Como a los 7 años, yo creo. A la edad que a ti se te empezó a caer el pelo. ¿Ya comprendes cómo funciona? Y tú eres doble de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? María Gloria, ¿Y tú? Guadalupe. Pues María Guadalupe, pues, pero no tiene nada que ver. ¿Y qué mes naciste tú? Yo nací en diciembre, ¿Y ella? en febrero. Puede ser que sean dobles por concepción. Puede ser, porque nos da un margen de 15 días de la fecha de nacimiento. O sea, tú para nacer, tú naciste en enero, en diciembre, En diciembre. pero fuiste concebida en marzo. Si le restas a diciembre 9 o le aumentas 3, vamos a caer en marzo. Y está pegado a febrero. Quiere decir que probablemente tu mamá nace pegadito a la fecha que tú fuiste concebida. Y eso las hace con una carga genética. Una pregunta, ¿el que está al lado quién es? ¿Tu novio? Es mi esposo. ¿Tu esposo? Están jóvenes, por eso dije novio. O sea, haláguense. Y una pregunta, ¿cuánto tienen de casados? Vamos a cumplir 7 años. ¿7? Y una pregunta, ¿te da miedo a veces que se vaya? Antes sí tenía mucho ese miedo. Sí. De hecho era... Pero es de tu madre, porque eso lo vivió tu madre cuando tú estabas en el vientre de ella. Ella tenía miedo a que tu papá se fuera. Quizá te voy a decir una cosa, ¿cómo andas del azúcar tú? Pues bien. ¿Bien? Lo que había ¿De la tenido- tiroides? Sí, a veces siento como un dolor aquí. Oye, pero ¿qué me decías? ¿Que lo que sí sale es mal qué? No, de la presión arterial. en su Alta, momento. pero es lo mismo, es perder el control, Ujú. Es perder el control. Es lo mismo, Hay que ver, no vino tu mamá, ¿verdad? ¿Vive? No, sí. Pregúntale, pero que te diga la neta. Si llegó a pensar en tenerte para que tu padre no se fuera. Pregúntale eso. Ahí vas a encontrar muchas preguntas. Porque De si hecho- tu sentido biológico es retener a la pareja, ¿cómo crees que vas a hacer él? ¿Con él tóxica? Tóxica, ya le da risa. O sea, te va a dar miedo y lo vas a querer retener porque tienes ese miedo inconsciente. Si tú te das cuenta que tu papá era tu papá y él es él, ¿sí? Que también él trae su historia de abandono también y debe de haber una pérdida del padre también, ¿sí? En la historia de él, si no el abuelo, su padre, ¿sí? O una separación con el padre,
Pero él creo que repara esa parte, a lo mejor va a ser muy unido contigo, va a reparar al abuelo. O sea, a lo mejor tú lo estás reparando. De hecho, el doble por concepción yo he descubierto, lo digo en mi libro, que eso no venía cuando yo empecé a estudiar. Y después de tantas consultas he descubierto que el doble por concepción inconscientemente repite ciclos biológicos memorizados de los ancestros, pero va reparando. Entonces es como si tu mamá se casó con un borracho, mujeriego, desmadroso, vale madre, vamos a suponer, perdón, no digo, no vino tu papá, ¿verdad? No. Es simplemente un ejemplo, no digo que así sea. Tú vas a buscar un hombre lo contrario, tranquilo, bonachón, que te busque integrar a la familia. Esa es la tendencia del doble por concepción. Entonces, si tú eres doble por concepción de la madre, de tu madre, y tu madre se casó con una persona así, tú vas a buscar que no sea así. Que a veces acabamos cayendo con iguales o peores, pero tu intención va a ser esa. Y normalmente se logra, ¿eh? Se logra. ¿Cómo es él? No me digas. Pero es tranquilón, no es como tu papá. No, no. Vuelvo a lo mismo. Hay una intención inconsciente de repararlo. ¿Sí? Ay, ya está. Sí, ¿verdad? Me has preguntado el pelo tú, ¿no? Sí, Ah, sí, sí. bueno.